Buenas noches. Todos y cada uno de nosotros queremos caminar en bendición. Por eso es importante evaluar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con el prójimo y cómo está nuestra relación con nosotros mismos. Pero también ver espiritualmente cómo está nuestro cielo. Y todos y cada uno también debemos evaluar cuál es ese lugar preponderante que están ocupando nuestros pensamientos, en qué está ocupada nuestra mente. Muchos cristianos es la lucha más tremenda que se tiene en querer tomar el control de los pensamientos. Y en este mundo tecnológico que vivimos, pues muchas veces la velocidad de la tecnología está ganando a la velocidad de la mente. Y Proverbios 4:23 nos lo está advirtiendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón incluye la mente y todo lo que procede de ella. Si tú miras cada pecado que cometemos, pues tenemos que reconocer que lo cometemos dos veces. Primero en el pensamiento, y lo segundo es cuando llega la acción. Y muchas veces se siente que es más fácil librar nuestra vida del pecado si lo atacamos en ese nivel fundamental del pensamiento, en vez de esperar que sea arraigado de nuestras vidas por nuestras acciones y luego intentar sacarlo. Muchas personas se arrepienten del pecado que cometen, pero no lo desarraigan de su mente. Sigue ahí campante. Y la persona dice: pastor, yo lo confesé, yo fui a la cruz, allá lo dejé, pero todavía tengo ese deseo, todavía tengo ese... Claro, porque sigue pasando y campeando por su mente. Pero también entendamos algo que es muy diferente: ser tentado, y es un pensamiento que entra en la mente y pecar. A ese meditar sobre un mal pensamiento y revolcarse en ello. De pronto llegó el pensamiento, procedió a la acción y ahí terminó. Pero a veces llega el pensamiento y seguimos sobre él y meditamos sobre él y trabajamos sobre él y luchamos con él y seguimos con él, pues nos estamos revolcando en ello. Por eso debemos entender claramente que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, debemos examinarlo basado en la palabra de Dios y determinar si debemos continuar con ese camino o rechazar el pensamiento y lo reemplazamos con otro. Porque cuando tú permites que se forme un hábito en tu pensamiento, pues va a ser más difícil cambiar el rumbo de tu pensamiento. Y la palabra es muy clara: cambia tu manera de vivir y cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Es ahí donde es la verdadera lucha espiritual. Y una de las mayores revelaciones que encontramos en la palabra es que tú y yo podemos elegir nuestros pensamientos y pensar las cosas a propósito. No tengo que pensar en lo que caiga en mi mente. No es todo lo que caiga irlo pensando, no. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice muy claro: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Donde la mente va, el hombre sigue. Por lo tanto, si te quedas ahí, pues ahí vas a estar. Y Dios, a través de la palabra, siempre nos muestra que Él está preocupado por ese hombre que está escondido ahí en tu corazón. Él está preocupado en nuestra vida interior. Y esta es lo que pensamos. O sea, ten en cuenta que todo lo que pensamos acerca de lo que estamos pensando. Hay que analizar, hay que tener
en cuenta esos pensamientos. Si no aprendemos a llevar a todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, como nos dice Pablo en 2 de Corintios 10, 4, 5, porque esas armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si tú no aprendes a hacer eso, pues no vivirás la vida por la que Jesús murió, para darnos una vida de paz con Dios, una paz con nosotros mismos, esa paz de grandiosas relaciones que debemos tener, ese gozo real, esa capacidad de llegar a ser todo lo que Dios nos ha creado para hacer. Por lo tanto, tú tienes esa facultad de elegir, creer lo que Dios dice, creer en la verdad, más de lo que crees en tus sentimientos, lo que digan otras personas, y cuanto más lo que demuestran las circunstancias. Por eso es importante estar en la palabra de Dios, para que cuando ese pensamiento llegue y se quiera arraigar en nosotros, para cuando ese pensamiento entre en nuestra mente, lo que nosotros llamamos la tentación, lo podamos reconocer y tenerlo claro por lo que es y saber qué rumbo tomar. Cuando tú vas a la palabra en Mateo 4, tú puedes leerla ya tranquilamente, de que Jesús es llevado al desierto. Y puedes evaluar cómo Jesús fue respondiendo a cada una de las tentaciones del enemigo. Y mucha gente dice, pero eso fue Jesús. Sí, pero Jesús nos lo está enseñando. Cómo Jesús se paró con una escritura que tuvo aplicación a la dirección que él supo que su mente debería tomar, en vez de empezar por el camino del pensamiento pecaminoso. Muchas veces es que nosotros nos dejamos resbalar, o nos gusta resbalarnos, caminar en el filo de la espada, y ya cuando vemos que la situación es más grande, entonces ahí sí salimos corriendo a pedir auxilio. Por eso, cuando Jesús fue tentado a suplir su necesidad física de convertir las piedras en pan, pues ¿el qué hizo? Él trajo la palabra, ese pasaje sobre la importancia de confiar en Dios. Cuando fue tentado a servir al enemigo con el fin de obtener la gloria del mundo, él tomó ese pasaje que dice que estamos para servir y adorar solo a Dios y hablar de la gloria que pertenece a Él y no a los que son suyos. Cuando fue tentado a probar a Dios para ver si Dios realmente estaba allí y cumpliera sus promesas, Jesús respondió con ese pasaje que hace hincapié en la importancia de creer a Dios sin tener que verlo ni demostrar su presencia. Él citó las Escrituras en un momento de tentación, no como un talismán, sino como esa palabra que sirve a un propósito específico, el de enfocar nuestra mente en la dirección bíblica. Tú y yo lo podemos hacer, pero para eso es necesario conocer la palabra de Dios antes de ese momento para lograrlo. Tú no puedes coger que llega la tentación y espéreme un segundito que la voy a buscar en la Biblia. Espere, no. Tú tienes que estar preparado. La palabra es muy clara. Tú tienes que estar preparado para el día malo. Por lo tanto, es esencial ese hábito diario de estar en la palabra de esa manera significativa. Si tú y yo somos conscientes que hay un área determinada donde estamos tentados constantemente, si tú y yo estamos conscientes de que diariamente y constantemente estamos en la preocupación, en la lujuria, en la ira y en tantas otras áreas, pues tenemos que empezar a estudiar y memorizar pasajes claves que traten sobre esos temas. Y entonces empezaremos a buscar tanto lo que debemos hacer
para evitar toda esa parte negativa que llega a nuestra mente y cómo responder correctamente en esa parte positiva a situaciones y pensamientos tentadores. Y eso lo hacemos antes de que estén sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás preparado, pues entonces es cuando puedes obtener la gran victoria sobre ello. Acuérdate, Efesios 6, los dardos del enemigo. Por eso es importante que tú y yo vivamos en esa dependencia del Espíritu Santo. Porque con Él es que vamos a esa búsqueda de su fuerza a través de la oración. Nos dejamos de llenar de Él y Él nos levanta y podemos, ahí sí, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú y yo nos basamos en nuestra propia fuerza, pues vamos a fracasar. Proverbios 28, 26. Aquel que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. O Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y con el caso de Pedro, pues vemos que él nunca se preparó, no escuchó a Jesús, él se creyó sobrado. Y es lo que nos pasa a nosotros. El enemigo me quiere vencer. Y cuando nos damos cuenta, estamos ¿qué? Vencidos. Porque en lugar de ufanarnos deberíamos estar preparados. Por eso el no alimentar nuestras mentes con aquello que promueve los pensamientos pecaminosos es importante. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces no es que llegue el pensamiento y empecemos a trabajar sobre él, no. Tú debes guardar el corazón. Tú debes guardar en tu corazón lo que permites en ellos. Es decir, lo que meditas. Si tú meditas en la palabra, pues vas a guardarlo en el corazón. Pero si tú meditas en el pecado, pues ahí te vas a deslizar. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Y qué dice Romanos 13:14? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por lo tanto, tú y yo debemos evitar todas esas tentaciones. Y hay gente que tiene que evitar los periódicos, los videos, las páginas web, las conversaciones, las situaciones que te pueden llevar a una caída. Evitar pasar tiempo con aquellos que te animan a andar por esos caminos equivocados. Más bien que lo que tenemos que hacer es buscar intensamente a Dios. Tenemos que sustituir a esa cosmovisión bíblica, a esa búsqueda piadosa por los pensamientos pecaminosos, sacarlos de nuestra mente. Ese es el principio de la sustitución de la que habla la palabra. Sustituye el pecado por la palabra. Cuando tú estás tentado a odiar a alguien, debes reemplazar esos pensamientos de odio con acciones piadosas. Entonces es cuando hay que hacerle el bien a la persona, hablar bien de ellos, orar por ellos, en lugar de ir a desearles mal o hacerles daño. Si alguien tiene esa tentación de coger las cosas, de sacarlas prestadas, porque como no se roba sino se saca prestado, pues entonces tú tienes que trabajar duro para sacar esas intenciones, esos pensamientos, ganar tu propio dinero, buscar oportunidades y dar a otros en necesidad. Cuando tú y yo somos tentados a codiciar a una mujer o la mujer a codiciar al hombre, pues quita esa mirada y empieza a alabar a Dios por la manera que Él nos ha hecho.
No es que estamos tratando de identificar nuestra identidad, no, no, no. O eres hombre o eres mujer. Y entonces oramos porque eh, la mujer esté cada día más como mujer. Señor, ayuda a esta joven a conocerse. Señor, ayuda a que si no se conoce, experimente la alegría de caminar contigo. Y con respecto al hombre, lo mismo. Entonces la mujer oraba para que, Señor, para que ayude a conocernos, para que ayude a llevarnos y que cada uno podamos fortalecernos. Padre Santo, hoy pensamos que esta mujer o este hombre o que conozcan del Señor. Eso es lo que nos está diciendo 1 Timoteo 5:2. La Biblia habla de despojarse de pensamientos, de acciones malas y luego vestirse de acciones y pensamientos piadosos. Y eso es lo que debemos hacer diariamente. Saca esos pensamientos, esas ideas pecaminosas y empieza a reemplazarlos por unos pensamientos diferentes basados en la palabra. Porque si no los reemplazas con unos pensamientos diferentes, pues vas a dejar un camino vacío. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que el enemigo viene y siembra su cizaña. Pero también debemos utilizar el compañerismo. Hebreos 10:24-25 lo está diciendo. El compañerismo con otras personas en la manera que Dios lo quiso. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino acertados y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Unos a otros, hermanos, nos animamos en los cambios, en esos cambios que necesitamos, que deseamos, donde todos oraremos por todos y todos caminaremos en ese amor para levantarnos de esas tentaciones y de todo aquello que estamos viviendo. Qué hermoso, porque así todos estamos preocupados de cómo estamos, de que hay que ayudar al prójimo. Y cuando tú empiezas con esos pensamientos de ayudar a otros, pues tu pensamiento está ocupado y no va a tener tiempo de ociosidad. Nunca se te olvide que nos van a pedir cuentas. Nunca se te olvide que tienes que cambiar esas viejas costumbres. Y vas a empezar a valorar estos verdaderos amigos en verdad. Ah, ya llamo a esa vieja chismosa, eso viene a averiguar la vida. No, tú tienes que tener un mentor en el cual puedas confiar y contar y orar y estar ahí de la mano. Pero también Colosenses 3:2 nos dice que concentremos nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esta es la clave fundamental para resistir cualquier tentación. Porque cuando tú tomas la decisión de lo que quieres o no quieres hacer, pues cuando venga la tentación, ya has sentado la base para una decisión correcta. Y esto nos lleva a qué? A superar con éxito la tentación. No debemos esperar hasta que la tentación venga y buscar cómo reaccionar. O reaccionar de acuerdo a cómo nos sentimos acerca de ello. No, no. Ya debemos estar preparados. Porque si tú ya estás parado en el camino del Señor, no tienes por qué moverte. O vea Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la palabra habla de renovar. Y renovar es estar constantemente en ese proceso. Eso es un proceso continuo, diario. Pero si yo la renové ayer, sí, pero hoy es otro día.
Ayer fue una lucha diferente. Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra para que podamos intencionalmente pensar según lo que dice. Y no podemos mantener una o dos áreas chatarra en nuestra vida. Una o dos áreas chatarra de pensamientos. Porque esa área nos va a mantener alejados de lo que es vivir, de lo que es caminar en bendición. Nos aparta de lo mejor que Dios tiene para nosotros. No tenemos que ser perfectos, pero necesitamos progresar cada día para poder mantener nuestra mente renovada y crecer en nuestra relación con Dios. Es un proceso diario. ¿Y qué dice Primera de Pedro 1:13? Y Pedro sí que supo de esta parte. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Básicamente está diciendo que tú y yo necesitamos sacar toda la basura de nuestra mente, fuera de nuestro camino, para que tú y yo podamos seguir corriendo nuestra carrera en Cristo Jesús, para que tú y yo podamos caminar en bendición, para que tú y yo podamos tener la victoria que Dios quiere que tengamos. Entonces, ahí sí estaremos listos para actuar siguiendo el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia tiene muchas instrucciones sobre ello. Por eso una manera práctica de lograr todas estas instrucciones de parte de Dios es, oiga, medita en la palabra diariamente. Ten una sesión de reflexión todos los días. Pasa un tiempo pensando en las escrituras que renueven tu mente con la verdad de lo que Dios dice sobre ello. Y voy a decir algo con mucho respeto, pero también con mucho amor. Hay gente que dice que es que están siendo atacados espiritualmente, que es que los espíritus inmundos, y no han entendido que para que un espíritu inmundo entre tiene que alguien abrirle la puerta. Y el único que le puede abrir la puerta no es nadie más ni nadie menos que tú y yo. Si tú abres la puerta a Dios, Dios va a entrar. Pero si tú le cierras la puerta a Dios y se la abres al enemigo, el enemigo va a entrar. Por lo tanto, el primer enemigo de nosotros somos nosotros mismos, que no hacemos las cosas como las debemos hacer. Por eso empieza a caminar y a pasar tiempo pensando en las escrituras, en esas escrituras que remueven, que renuevan tu mente. En esas escrituras que te llenan con la verdad de lo que Dios dice sobre ello. En ellas encontrarás lo verdadero, todo lo que dice sobre su amor por ti, su plan por ti, todo lo que Él tiene para ti. En ellas encontrarás cómo quieres que Él viva, que tú vivas, que te comportes. Él no te va a decir tienes que hacer, no, es tu decisión. Si la Biblia va a ser tu manual de vida o no. Esa es una decisión que a cada uno nos corresponde. Y qué hermoso cuando uno empieza a usar esa concordancia para encontrar versos que cubren las áreas con las que cada día estamos luchando o necesitamos saber más. Hoy te animo a que escribas algunos de ellos, los pongas en lugares donde los veas todos los días. Hay gente que tiene problemas de autoestima y la Biblia está llena de esos versículos. Ponlos donde tú los veas, donde tú los estés pronunciando, donde estés sintiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si tú te comprometes a concentrar tu atención en la palabra de Dios, renovando tu mente con la verdad y sacando los malos pensamientos de tu camino, entonces vas a experimentar la plenitud de la nueva vida que todos podemos tener en Cristo. Lo que tú y yo necesitamos cada día es un poco más de progreso, un poco más de crecimiento en el Señor. Eso es un proceso diario de ir creciendo espiritualmente. Y qué hermoso cuando podemos plantearnos ello de todos los días, el propósito de crecer espiritualmente. El Señor no dijo que no íbamos a tener días malos. El Señor dijo fue que Él había vencido al mundo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues llenarnos del amor de Cristo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo
para caminar en la bendición del Padre. Y tú puedes sentarte y armar métodos, intenciones, pero todos estos métodos, todas estas intenciones, pues no serán de valor alguno si tú no has puesto tu fe en Cristo como Salvador de tus pecados. Es ahí donde debemos empezar. Y es ahí donde muchos necesitan desde hacer una oración de fe. Porque sin esto no puede haber victoria sobre pensamientos pecaminosos y tentaciones y las promesas de Dios y el poder del Espíritu Santo. Todo eso que está disponible para los hijos de Dios. Y qué hermoso, porque si tú ya eres hijo de Dios y te comportas como tal y buscas la voluntad del Padre, pues hombre, ten presente que Dios bendecirá a aquellos que busquen honrarlo con lo que más le importa. Y a veces no hemos entendido eso. Dios bendecirá a aquellos que buscan honrarlo con lo que más le importa a Dios. Y lo que más le importa a Dios es lo que somos por dentro. Y no solo lo que aparentamos ser a Dios, ni lo que aparentamos ser a los demás. Acuérdate, el Señor mira tu corazón. Por eso en cada uno de nosotros debe hacerse válida esa descripción que Jesús hizo de Natanael. Porque muy claramente, si vas a Juan 1:47, ¿qué es lo que dice? Que cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Qué hermoso que Jesús nos vea y diga: he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Por eso hoy te invito a que evalúes quién o qué está ocupando el primer lugar en tus pensamientos. A que tengas claro esa palabra que muchas veces repetimos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú quieres saber qué hay en el corazón de alguien, especialmente en el tuyo, mira de lo que está hablando. Porque él demuestra qué hay en el corazón. Y nos está reflejando en qué estás pensando, qué es lo que está ocupando tu tiempo. Qué hermoso que tú camines cada día a la luz de la palabra. Qué hermoso que nos podamos presentar cada día y decir: Señor, evalúa mi corazón. Y si no, lee los salmos. David era uno de los hombres que siempre pedía que el Señor evaluara su corazón, evaluara su caminar. Qué rico que podamos hacerlo cada día. Tú y yo siempre queremos caminar en bendición. Y el Señor siempre nos indica cómo caminar en bendición. Por lo tanto, ¿de qué depende? De la decisión que tú tomes cada día en caminar con el Señor, en darle el primer lugar, o caminar en el mundo y darle el primer lugar al mundo. Lo triste es que nosotros tomamos las decisiones por raticos. Todo lo hacemos por ratos. Y por eso muchas veces molestamos, y es que en la mañana somos cristianos, en la tarde somos cristinos y en la noche somos del mundo. Y lo que la palabra nos dice es que seamos constantes en nuestro caminar, ceñidos nuestros lomos. Por eso hoy te invito a que evalúes a ese hombre interior. A veces no le prestamos importancia al pensamiento. A veces salimos a preguntar o a renegar o a decirle al Señor por qué no nos bendice. Y no nos damos cuenta que el Señor quiere cambiar nuestro corazón. Y cuando hablamos de cambiar nuestro corazón, el Señor ni siquiera dice que nos va a restaurar el corazón, sino que nos va a dar un corazón nuevo. Mira hasta dónde llega la palabra.
El Señor dice que quiere cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne. Eso quiere decir que Él no quiere restaurar, sino quiere algo nuevo, que no esté viciado. Por eso qué rico que ahí donde estás puedas evaluar a ese hombre interior que tienes. Ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento. Pero teniendo siempre presente que todo empieza en el pensamiento. Porque del pensamiento pasa la emoción y de la emoción pasa el sentimiento. Y también deberíamos consagrar cada uno de nuestros sentidos al Señor. Muchas veces entre los ojos, las manos, los pies y el pensamiento, cuando nos dejamos llevar, hacen estragos. Mucha gente se sienta y está viendo el internet y termina viendo cosas que no debería ver. Se sienta el internet y empieza a escuchar cosas que no debería escuchar. O se sienta a escuchar la radio y empieza a opinar donde no debería opinar. Y empieza a llenar su corazón de tantas cosas. Sí, yo pienso que esos desgraciados, y empezamos a renegar. Y esa situación y es así, claro, lo que están diciendo es cierto. Y mire cómo estamos y mire, no. Pero si empezamos a caminar en la palabra del Señor, si empezamos a dejar que el Espíritu Santo vaya forjando en nosotros un hombre nuevo, tú y yo caminaremos en victoria. Y ahí sí, como dice la palabra, caminaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor Padre misericordioso, gracias Señor Padre amado, porque una y otra vez tú nos exhortas en la palabra, Señor, a examinarnos. Y qué hermoso, porque Pablo nos enseñó que nos examinemos cada uno a nosotros mismos. Papito Dios, porque nadie nos ha hecho jueces. Nadie nos ha llamado ni a juzgar ni a criticar. Y gracias, Señor, porque muy claramente nos dice que tenemos que mirar la viga en nuestro ojo y no la paja en el ojo ajeno. Porque cuántas veces lo que estamos criticando de la persona de al frente es lo que nosotros estamos viviendo. Cuántas veces, Señor Padre misericordioso, nos ofende y nos duele lo que hace la persona, porque esa es nuestra actitud y esa es la forma de proceder. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que tú nos muestres, Señor Padre amado, diariamente todo aquello que debemos cambiar, Padre Santo. Que todas estas cosas que deben salir de nuestros corazones, Señor, que no son tuyas, Señor, muéstranos, Padre misericordioso. Hoy le pedimos al Espíritu Santo, Señor, que podamos entregar todas esas áreas, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todas esas acciones, Señor Padre misericordioso, que no son tuyas, Padre amado. Perdónanos, Señor, las veces que hemos pensado, Señor, en mal. Y para ser más claros, perdona, Señor, las veces que hemos maldecido al prójimo. Nos hemos maldecido a nosotros mismos por un pensamiento que empezó, caminó y creció en nuestra mente hasta llegar al resentimiento, al dolor, al odio, Padre misericordioso. Perdónanos las veces que no frenamos, Señor, nuestro pensamiento, que no tomamos esa decisión de ser diferentes cada día, de caminar diferente, de estar en tu camino. Guíanos, Señor Padre misericordioso, a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, a mantenernos firmes en tu palabra, Señor, aprendiendo lo que ya dijo tu Hijo, que Él ya había vencido al mundo y nos había dado la victoria. Gracias, Padre bueno, porque cada día nos recuerdas el libre albedrío, pero también cada día entendemos que es una responsabilidad nuestra y no tuya. Que siempre se busca un culpable, pero el único culpable somos nosotros. Papito Dios, hoy queremos reconocer, Padre misericordioso, que somos nosotros los que le hemos abierto la puerta al enemigo.
Porque si alguien no le hubiera abierto la puerta, no había entrado y se había campeado en nuestros pensamientos y nos hubiera esclavizado, Señor Padre misericordioso, como dice tu palabra. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque hoy caminamos de tu mano, de la mano de tu Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra ha sido la luz en todo momento y en todo instante. Papito Dios, aparta de nosotros la pereza, todo mal hábito, Señor, sobre la palabra, y que cada día amemos, Señor, más y más la sabiduría que tú nos das por medio de la palabra. Papito Dios, que cada uno de nosotros podamos examinarnos diariamente, que cada uno de nosotros no nos creamos terminados, perfectos y superiores, sino cada día teniendo la humildad, Señor, de reconocer que necesitamos más de ti, más del amor de tu Hijo, más de la guía del Espíritu Santo, más de la transformación y renovación que el Espíritu debe hacer en nosotros, Señor Padre misericordioso, y que simplemente somos ovejas de ese gran pastor. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, hoy ponemos, Señor Padre Santo, esta noche en tus manos, Señor, para que en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, se muestre todo lo que tenemos que hacer y sacar de nuestras vidas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y empieza a evaluar. Es importante evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos. Pero es nosotros mismos con respecto a la palabra. Empieza a trabajar en cada área que necesitas. ¿Quién más que tú sabes en el área que estás débil y que necesitas trabajar? Ve a la palabra, trabaja, escribe. Eso te ayuda mucho. Gracias a todos los que nos han escrito y hemos venido tomando todas las iniciativas, todas las inquietudes que tienen. Si tienen inquietudes y si quieren que nosotros les colaboremos, bien pueda, escríbanos. Ahí está nuestro WhatsApp, ahí está nuestro Messenger, están nuestras redes sociales. Y gracias por dejarnos servir. Ore por nosotros. Acuérdense de nosotros, oremos. Qué hermoso orar los unos por los otros. Porque todos necesitamos y todos estamos en esta lucha. Y hemos tocado esa parte de la lucha espiritual. Antes de echarle la culpa a los demás, antes de echarle la culpa a los demonios, empecemos a evaluar nuestro hombre interior. Buenas noches.